Carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículos 11 al 14. Leo. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando vinieron empezó a retraerse y apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Amén. Vamos, hermanos, a pedirle nuevamente al Señor que nos ayude ahora a entender la palabra que hemos leído. Señor y Dios y Padre, nosotros te suplicamos que tú nos ayudes para poder pensar, para poder meditar en tu palabra y para que ella, al exponerse, puedas guiarnos, Señor, en tu temor, pueda guiarnos, apartarnos del mal, pero también pueda guiarnos hacia el bien. Guíanos hacia ti, Señor, y que ella sea colocada en nuestra alma de forma permanentemente eterna. Glorifícate en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, el título del mensaje es La hipocresía, enemiga del Evangelio y de la Iglesia. La hipocresía, enemiga del Evangelio y de la Iglesia. La idea que encontramos que Pablo o que las Escrituras están trazándonos o nos quieren dar aquí es que Dios llama a los creyentes a oponerse a la hipocresía. Dios llama a los creyentes a oponerse a la hipocresía porque no está de acuerdo al Evangelio, porque divide a la iglesia. Nosotros, amados hermanos, hasta aquí hemos estado viendo en el mensaje anterior que Dios nos llama a reconocer en otros su llamado y la obra de servicio. Eso fue lo que hicieron los apóstoles. Cuando Pablo se presentó ante ellos, los apóstoles lo escucharon, vieron lo que él estaba haciendo, cómo servía en la iglesia, cómo la iglesia de Antioquía lo envió a predicar la palabra de Dios. Vieron el llamado, el amor de este hombre por las almas, su carácter piadoso, y lo apoyaron, le dieron su mano derecha en un sentido de apoyo a él, para que él continuara sirviendo. Lo reconocieron como un hombre, como un apóstol de Cristo. Allí los apóstoles, Pedro, Jacobo y los demás aprendieron que Dios había llamado a un 13º apóstol. Me estoy refiriendo al número 13, al apóstol número 13, Pablo. Habían 12, pero ellos no sabían que Dios había llamado a uno de muy lejos para que le predicara a los gentiles de manera especial. En el mensaje de hoy encontramos que Pedro visita a Antioquía. Pablo visitó a Jerusalén. Ahora es Pedro que va a Antioquía y a la iglesia de Antioquía. Y las primeras iglesias gentiles estaban allí en Antioquía. La primera vez que se escuchó de que gentiles se habían arrepentido y que había un gran grupo de ellos que se había convertido, fue allí en Antioquía. Los apóstoles, Pedro, Jacobo, Juan, mandaron a Bernabé a Antioquía. Y allí él predicó la palabra. Bernabé vio que tenía demasiado trabajo
y fue a Tarso a buscar a Pablo. Busca a Pablo, lo lleva allí y con Pablo predica la palabra en Antioquía durante mucho tiempo. Ahora encontramos que es Pedro el que va a Antioquía. Y a causa de la situación que tuvo Pedro con estas personas, los judaizantes, allí en Jerusalén, aparentemente hubo mucha... Esta batalla que tuvo Pablo al viajar a Jerusalén dejó muchas secuelas entre ellos. Recuerden que cuando Pablo fue a Jerusalén hubo una discusión, una reunión. Pedro tuvo que pararse y decir: hermanos, no tentemos a Dios. Hermanos, ¿qué es lo que está pasando? Que nosotros predicamos y creemos lo mismo que ellos creen. Somos salvos por la fe. Y aparentemente, amados hermanos, esta batalla tuvo en Pedro cierto... dejó a Pedro bien chocado, un poco chocado a Pedro. Y es basado en esta situación, cuando él llega allá a Antioquía, que Pedro tuvo varios conflictos. Cuando Pedro llega de Jerusalén, después de ese gran conflicto que hubo allí, Pedro llega y se encuentra con los gentiles, viviendo solamente por la fe, viviendo amando a Cristo. Ven una iglesia que crece de manera hermosa, fructífera en Antioquía. Y esto choca al corazón de Pedro. De tal manera que Pedro también se goza en lo que Dios está haciendo entre ellos. Sin embargo, algo sucede. Y vemos aquí en el pasaje, en Gálatas 2, versículo 12, que aparentemente luego de que Pedro llegó, llegaron otros judíos enviados por Jacobo, otro de los apóstoles. Pero estos hombres eran del grupo que discutió con Pablo y que discutió con Pedro sobre la salvación de los judíos. Imaginen esto, piensen en esto. Pedro está allí con los hermanos gentiles, está en una buena comunión. Esta gente no sabe nada de la circuncisión, no sabe nada de las tradiciones judías. Pero cuando llegan estas personas de Jerusalén, los judaizantes, que vienen todavía con su mentalidad de las doctrinas judaizantes, de la circuncisión, que todavía estaba bien pendiente en sus mentes lo de si los gentiles iban a cumplir la ley de Moisés. Todas estas cosas le llegaron otra vez a Pedro y chocaron a Pedro. Y aquí encontramos a Pedro en otro conflicto. El primer conflicto de encontrar a gente gentil que no conoce nada del judaísmo, viviendo para gloria de Dios. ¡Qué bendición! No eran como él, pero Dios estaba allí bendiciéndolos. Y el segundo conflicto ahora se encuentra con judíos que piensan mal de esta gente, que criticaron a esta gente y hasta lo quisieron obligar a que se circuncidaran. ¿Y qué hace Pedro? Pedro comienza a apartarse, a retraerse del grupo de los gentiles. Y allí inicia nuestro pasaje. Pablo ve esto y ve algo que le preocupa. ¿Por qué Pedro se está alejando de los gentiles? ¿Por qué Pedro está haciendo esto cuando él compartía con los hermanos? Todos están de acuerdo al evangelio y la verdad, pero ¿qué está sucediendo? Y aquí nosotros vamos a entrar al estudio de nuestro pasaje. Vamos a estar viendo, vamos a estar relacionando versículos un poquito diferentes. Tenemos el versículo 11 al 14. Yo voy a estar relacionando, por causa del orden, de poder entenderlo mejor, los versículos 2 y 3. Y luego voy a relacionar el 11 y el 14. Vamos a ver entonces nuestro primer punto.
La hipocresía contamina a los mejores hombres y a la iglesia. Ese es mi primer punto, apúntelo allí. La hipocresía contamina a los mejores hombres y a la iglesia. ¿Qué sucedió con Pedro? Comenzó a retraerse. Versículo 12. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando vinieron, empezó a retraerse y apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Pedro tenía miedo. Cuando llegó el apóstol Pedro a Antioquía y ve esa gran libertad de los gentiles, sin ritos, sin tradiciones, sin la circuncisión, él se une a ellos a gozarse, a alegrarse en la obra que Dios estaba haciendo en la salvación. Pero llegados estos gentiles, este hombre comenzó a dudar. Este hombre comenzó a retraerse. Y allí comenzó a caminar en los pasos de la hipocresía. En los pasos de la hipocresía, él titubeó y no actuó de acuerdo al evangelio. Comenzó a fingir. Pedro comenzó a fingir. Comenzó a hacer de la cara como que no se juntaba con los gentiles. Comenzó a apartarse de los gentiles. Y Pablo llamó a esto hipocresía. A este fingimiento, él lo llamó hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? La hipocresía es actuar o fingir. Esa palabra en los idiomas originales está compuesta de dos, hipo y crites, que significa una máscara y una respuesta. Es decir, el hipócrita se pone una máscara, algo que él no es, y luego actúa siendo alguien que él no es. Esa palabra es una palabra muy antigua de los griegos, porque ellos, no sé si ustedes habrán escuchado sobre el teatro. En el teatro, en muchas regiones todavía se encuentra el teatro, donde las personas se visten, se ponen una careta, se ponen una vestimenta y comienzan a actuar de acuerdo a su personaje. Si en el teatro mi personaje es un villano, yo dejo de ser Dante, me pongo mi careta con una cara y una sonrisa molesta, y entonces comienzo a actuar como el malo. Yo soy el malo, el villano. Otros son una ovejita, se pone una cara de una ovejita y comienza a hacer la bulla de una ovejita. De esa manera en el teatro griego se actuaba. Y de ahí viene, y el nombre que le daban a los actores, ¿sabe cuál era? Hipócrita. Es decir, ese era el nombre normal. Porque ellos se ponían una careta y actuaban de forma diferente a como eran. En nuestros días, en nuestro idioma, el castellano o el español, nosotros usamos esa misma palabra del griego, pero no para el teatro, sino para señalar a personas que fingen ser algo que no son. Cuando alguien llega a tu casa y finge ser tu amigo, te dice, oh, mi amigo, ¿cómo está usted? Y te saca una pistola y luego te dice, deme todo lo que usted tiene. Usted ya sabe que no es un amigo, sino un ladrón. El que finge, el hipócrita, actúa, pero él es otra cosa. Está actuando, fingiendo. ¿Y qué hizo Pablo? Pablo señaló lo que Pedro estaba haciendo como hipocresía. Cuando Pedro estaba con los gentiles, era un apóstol muy amable, muy servicial. Llegaron los judíos, se puso su careta de judío, se alejó de los gentiles y comenzó a actuar como judío.
Y Pablo mira esto y se molesta. Y llama a esto hipocresía. ¿Y qué encontramos en el versículo 12? Encontramos en este versículo que la hipocresía es un pecado que contamina a los mejores hombres. Pedro era un siervo de Dios. Pedro era un apóstol de Jesucristo. Y miren cómo este pecado controló a Pedro de tal manera que él dejó de ser el hombre servicial, el siervo de Cristo, para ponerse una careta y fingir ser otra persona. Yo no quiero nada con ustedes, gentiles. Nosotros los judíos no nos juntamos con los gentiles. ¿Usted sabía que eso era lo que sucedía? Los judíos no se juntaban con los gentiles. No entraban ni a sus casas. No tenían negocios con ellos. Eran enemigos de los gentiles. Los trataban como animales, como perros. Eran inmundos para los judíos. Por eso es que Pablo dice, ¿y qué pasó? Pedro estaba con los hermanos, comía con ellos, estaba con ellos. Y de un momento a otro, ¿qué hizo? Pedro el judío, no me acerco a los gentiles, aléjense de mí, gentiles. ¿Qué llevó a Pedro a fingir? ¿Qué llevó a Pedro a ponerse una máscara de hipocresía, de ser algo que él no es? Yo le voy a decir algo. Ese pecado de la hipocresía está en el corazón de cada hombre. Ese pecado de la hipocresía nos lleva a nosotros a fingir lo que no somos. Por ejemplo, algunos por amor a las riquezas muestran a todos que tienen una apariencia de riqueza. Y llegan a un lugar y yo soy una persona que tiene mucho. Mira mi ropa. Y llegan en un vehículo. Ah, sí, ese es mi carro de lujo, nuevo. Pero la gente lo sigue observando y tenemos unos zapatos nuevos de marca. Y la camisa dice Tony, de marca también. Pero ¿qué sucede? La gente sigue tratando a esa persona y más adelante se da cuenta que el carro no era de él. Era de un primo que se lo prestó. Los tenis, él lo consiguió, lo compró en venta lempira, en un agáchate boutique, en una paca. Exactamente, un agachón. Y la camisa también, en una paca. Y todo eso que él era rico, no, él vive en una casa que se está cayendo. Y la gente dice, ay, pero yo pensaba que fulano tenía dinero. Lo que pasa es que él fingió, fue hipócrita, se puso una máscara, fingió algo que él no era. Y a veces nosotros, para caerle bien a alguien, fingimos. Somos hipócritas. Entonces, ese fingimiento es pecado, amados hermanos. Por amor a las riquezas, Judas engañó a los discípulos y al Señor. ¿Y luego qué hizo? Lo vendió por 30 monedas de plata. Judas parecía un discípulo. Judas parecía un hombre piadoso. Pero Jesús sabía quién era. Jesús sabía que él era un hipócrita. Y en Juan 13, 27 le dice antes de entregarlo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ya Jesús sabía que Judas lo iba a entregar. Pero miren, otro hipócrita. Hubo un grupo de hombres, de gobernantes, que fingieron amar a su rey, al rey Darío. Oh, rey Darío, para siempre vive. Tú eres un gran rey. Nosotros nos hemos puesto de acuerdo para que firmemos un decreto donde todo hombre te adore a ti, porque tú eres tan grande, Darío, tú eres tan inteligente. Todo el mundo tiene que adorarte a ti como un Dios, Darío. Darío oyó el fingimiento, la adulación de los hipócritas y se lo creyó.
Pero todo era una mentira. Era una trampa. ¿Para qué? Para matar a un solo hombre, a Daniel. A Daniel. Pero miren cómo estos hombres le dijeron a Darío que los amaba, que ellos querían adorarlo, que ellos querían firmar un decreto donde él fuera solamente servido como un dios. Y Darío cayó en la trampa. Lo engañaron. Muchos de nosotros caemos en el pecado de la hipocresía porque queremos riquezas. Queremos ser amigos de tal muchacho. Queremos ser amiga de fulanita de tal. Y nos transformamos. Cambiamos. Nos ponemos una máscara. Somos hipócritas. Una máscara. Y comenzamos a actuar como la persona a la que queremos agradar espera. Yo soy amigo de Ledin. A él le gusta la venta. Oh, Ledin, mira, yo soy un gran vendedor. A mí me gusta vender de todo. ¿Y qué tú haces? No, yo vendo zapatos y comienzo a inventar y a mentir para hallar gracia ante la otra persona. Para que la otra persona se sienta bien conmigo. Las mujeres a veces dicen mentiras, son hipócritas. ¿Tú sabes hacer tal cosa? Sí, yo sé cocinar de todo. Porque no quieren quedar mal. Quieren el aplauso de la otra mujer. A veces los hombres son hipócritas también. ¿Y tú tienes dinero? Oh, sí, muchacho, mire, ese carro me costó a mí mucho dinero. Y yo tengo mucho dinero en el banco, pero yo, pues, sabes, calladito, yo no soy una persona orgullosa. Y mis hijos, ¿sabes? Los muchachos estudian en España, estudian en China, en Japón. Y nos ponemos una máscara de autoridad y de personalidad. Y somos hipócritas. ¿Y qué fue lo que llevó a Pedro a ser un hipócrita? El miedo. El temor. También el temor nos lleva a ser hipócritas. Pedro tuvo miedo de los judaizantes, de las personas que venían de Jerusalén, de los judíos. Él no quería que lo vieran juntito con los gentiles. No, me voy a alejar de ellos. Yo no quiero que piensen que yo me junto con un gentil. No, para nada. Yo soy un judío muy respetado. Pedro mintió, Pedro engañó, Pedro fue un hipócrita porque él quería la alabanza de los judíos. Él no quería que le llamaran la atención los judíos. Entonces, Pedro, tú andas con los gentiles ahora. Ahora tú eres amigo de los gentiles. Amados hermanos, todos nosotros tendemos a ceder. Los hermanos de la iglesia, los líderes de la iglesia, tienden a ceder ante este pecado que ofrece aplauso, gloria, honra, que nos quiere librar del temor de la gente. La hipocresía le roba la verdad al siervo de Dios y le hace un esclavo de los demás. Por eso que usted ve que muchos jóvenes se transforman cuando se juntan con ciertos amiguitos y amiguitas. Ella es una niña muy respetuosa hasta que se junta con la amiguita fulanita de tal. Y ahí la niña se transforma. Se convierte en una leona. Habla mal, hace esto, aquello. Y cuando yo veo eso en un joven, aquí está pasando algo. Porque él está cambiando, fingiendo lo que no es. ¿Por qué él está fingiendo lo que no es? Él quiere que su amiguita la acepte. Ella quiere que su amiguita la reciba. Él quiere que sus amiguitos hablen bien de él. Porque es un hipócrita. Pero observen, amados hermanos, en el versículo 13, que la hipocresía afectó no solamente a Pedro, sino también a la iglesia. Versículo 13, lea conmigo, por favor. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. El pecado de Pedro, de la hipocresía, arrastró a los demás judíos. Todos los judíos comenzaron
a separarse de los gentiles. Ningún judío se relacionó con los gentiles. Amados hermanos, miren cómo todos se contaminaron por la hipocresía de uno solo. De uno solo. Miren cómo todos dejaron de amarse para separarse. Cómo todos dejaron de comer juntos para tener cenas individuales. La cena de los judíos, la cena de los gentiles. Cómo todos comenzaron a pensar y a hablar mal los unos de los otros. Yo no me junto con gentiles, yo no. Soy un judío que se respeta. Yo no me contamino con gentiles. Son pecadores. Nosotros somos gente santa, piadosa. Eso trajo una separación en la misma iglesia. La hipocresía. Y aún Bernabé, hermanos, el Bernabé que le predicó a los gentiles. El Bernabé que llegó por la primera vez y los ayudó. El Bernabé que buscó a Pablo. El Bernabé que fue con Pablo a Jerusalén a defender a los gentiles. También Bernabé se separó de los gentiles por la hipocresía de Pedro. Pablo señala que el resto de los judíos siguieron a Pedro. Y aún Bernabé, un misionero que amaba las almas, fue atrapado. Y la palabra aquí fue interesante, arrastrado. Como cuando un río se lleva algo, se lo llevó. Así le pasó a Bernabé. Se lo arrastró el pecado de la hipocresía. La hipocresía dañó la relación entre los hermanos. Nació allí una separación entre ellos. Cristo vino a destruir esa separación. Así dice Efesios 2:14. Porque Él mismo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Un judío no se juntaba con un gentil. Había una pared de separación. La ley. ¿Y qué hizo Cristo? La destruyó. Y ahora unió a los dos en un mismo lugar, la iglesia. Ya no era en el templo judío, ya no era en la sinagoga, era en la iglesia. Allí no hay lugar para división. No que yo soy blanco y aquel es morenito. No que yo soy hondureño y aquel es chino. No hay lugar para división en la iglesia, porque Cristo destruyó esa división. La del pecado la destruyó, la de la hipocresía, la del orgullo, la de la vanagloria. Queridos hermanos, este pecado es muy peligroso. Cristo lo destruyó. Y adivinen quién lo volvió a levantar. Pedro, el apóstol. Observen cómo los mejores hombres pueden caer en este pecado. Cualquiera de nosotros puede ser un hipócrita. Alguien que finja ser lo que no es. Alguien que finja ser algo de grandeza. Yo no me junto con esos cristianitos. Yo soy un cristiano muy piadoso. Yo soy un cristiano, mira, de años en la fe. Yo no me junto con todos esos cristianos. Yo no soy así, ¿no? Yo tengo 30. Yo me junto con los cristianos verdaderos, los añejos, los piadosos. Y esos hipócritas, ¿qué hacen en la iglesia? La dividen. Dividen. Porque lo que podía ser un lugar de edificación, donde judíos aprendieran de griegos y griegos aprendieran de judíos, ya no existía eso. No podían aprender mutuamente de las culturas diversas que ellos tenían. No podían aprender mutuamente del amor de Dios, de la multiforme gracia de Dios. Dios derramó su gracia sobre los gentiles y sobre los judíos para que juntos aprendieran más del amor de Dios. Por eso
usted ve las iglesias que se han dividido con tristeza. Este pecado es peligroso en la iglesia porque es el formador de murallas que matan la unidad de la iglesia y el amor entre los hermanos. Y puede empezar por el hermano más humilde como el pastor o por los diáconos. Por cualquiera puede empezar la hipocresía. Por cualquiera puede empezar el fingimiento. Nos engañamos a nosotros mismos, sacándonos del camino recto de la verdad. La hipocresía es tan peligrosa que nos saca del amor de Dios, de la comunión con los hermanos. Nos impide amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque mira, yo sí soy la gran cosa. Yo soy importante. Yo no soy como fulano. No. Por eso usted ve que ya en las iglesias las dividen. Iglesia de ricos, iglesia de pobres. Iglesia de hombres, iglesia de mujeres, iglesia de esto, iglesia de aquello. Pero amados hermanos, Cristo vino para destruir todas esas divisiones. Todos somos pecadores. No sé si se ha dado cuenta, pero todos tenemos dos brazos, todos tenemos dos piernas, una cabeza, un cuerpo muy parecido, cabello muy parecido. El color puede cambiar, pero somos personas como Dios nos hizo, iguales. Para Dios no hay diferencia entre unos y otros. Pero la hipocresía destruye la unidad de la iglesia. Y qué triste que esta puede empezar a través de los líderes. Cuando estos, para cuidar su buen nombre, para cuidar su apellido, para cuidar su ministerio, para cuidar sus personas, se separan de la iglesia local y ni hablan con la iglesia, ni hablan con los hermanos. Te ve el pastor que está con su grupito de líderes, termina de predicar con su grupito de líderes y se monta en su carro y se va. Y no pierda tu tiempo con el pastor, no lo llame. Él no puede atender a todas las ovejas, a todos los tipos de ovejas. Él atiende a las ovejas selectas. O a las que más le dan, o a las que más le sonríen, o las más lo atienden a él. Los que más lo cuidan a él, lo añoñan a él. Ese es su grupo selecto. Ese es un hipócrita que ha dejado de ser un pastor y ahora tiene una careta de pastor. Él finge ser algo. Pero ese hombre ha metido la división en la iglesia. Está destruyendo el cuerpo de Cristo. Va detrás de una vana gloria. Y ha dejado de defender la verdad para sacrificarla por el temor a los hombres, por el amor a las riquezas, por el amor al aplauso o por cualquier otra cosa. ¿Qué aprendemos de esto, amados hermanos? ¿Qué implica para nosotros esto? Amados hermanos, no permitamos que nuestros ídolos destruyan nuestra piedad personal y a la iglesia. No permitamos que la hipocresía haga una división en la iglesia del Señor. Los más inteligentes no se pueden juntar con los inteligentes. Están llamados a servirles a los menos inteligentes. Los negociantes tienen que juntarse con los empleados y con todos los demás. Los altos, los piadosos, los sordos, los oyentes. Bueno, no podemos separar. No nos podemos separar. No podemos dividir la iglesia del Señor. Los ancianos nomás se reúnen ellos. Los jóvenes solamente se reúnen ellos. Y de esa manera dividimos el cuerpo de Cristo. Todos somos necesarios. Todos debemos de promover la piedad entre todos. Los ancianos con su experiencia, con su piedad, afectar a los más jóvenes. Los más jóvenes tener la fuerza y el vigor para servir a los ancianos. Y viceversa. Los jóvenes en la fe
dejarse guiar por los ancianos en la fe. Y así cada uno de nosotros nos servimos los unos a los otros. Pero Pedro no estaba pensando en eso. Pedro solamente pensaba en que no se hablara mal de él, en que los judíos no lo menospreciaran. Y por eso separó, dividió la iglesia, por temor a los hombres. Pero en segundo lugar, también aprendemos, tengamos un mismo amor y respeto. Siempre veamos al otro como mayor que nosotros. Y eso es una clave importante, amados hermanos. Debemos de considerar a los demás como mayores que nosotros. Tenemos que ver a los niños, a los jóvenes, como un medio de Dios para bendición nuestra. Los niños y jóvenes tienen que ver a los adultos como un medio de bendición para ellos. Todos tenemos que servirnos los unos a los otros. Pero si tú piensas mal de tu hermano, tú no le vas a poder servir bien. Si tú piensas que es una pérdida de tiempo sentarte con una hermana mayor a hablar con ella, tú no le vas a servir bien. Si tú piensas que es una pérdida de tiempo hablar con una recién casada o con un jovencito, tú no lo vas a poder instruir. Y oiga bien, las escrituras llaman a las ancianas a instruir a las más jóvenes. Y a las jóvenes a amar a su esposo y a sus hijos. Miren el orden. Dios nos llama a que el cuerpo se nutra los unos de los otros. Mis dones no son para mi apariencia, para dar apariencia a los demás. Mis dones son para el servicio a los demás. Amados hermanos, no permitamos que nuestro corazón hipócrita contamine el cuerpo de Cristo, traiga molestia y división. Búsquelo. Cuando hay división en la iglesia, hay muchos hipócritas y comúnmente empieza por liderazgo. Búsquelo. Cuando hay división en el cuerpo de Cristo, hay 2 o 3 líderes hipócritas y hay un paquete de hermanos en la fe también de hipócritas, aparentando lo que no son. Nosotros tenemos que ser transparentes. En primer lugar, vimos que la hipocresía contamina a los mejores hombres y a la iglesia. Pero en segundo lugar, versículos 11 y 14, veremos la cura dada por Pablo a la hipocresía. Versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar. Cuando Pedro vino y comenzó a hacerse el hipócrita, ¿qué hizo Pablo? Se quedó calladito, no se metió con Pedro, lo dejó porque él es un apóstol, un hombre muy importante en la iglesia local, no se le puede decir nada. Pablo no hizo eso. Pablo se opuso a él en su misma cara, lo enfrentó. Mientras la hipocresía procura mantener una apariencia y trata de ocultarse bajo un manto de oscuridad o de piedad o de buena gente, la verdad nos llama a ser genuinos, la verdad nos llama a ser sinceros y a sacar las cosas a la luz. La hipocresía lo quiere mantener, mira, escondido, debajo del mueble, que no se vea. Es que yo no quiero molestar a Yami. ¿Cómo yo le voy a decir a Yami tal cosa? Yo no quiero molestar a Ebenezer, no, para nada. Yo mejor la dejo. Ajá. Pues no. La cura para la hipocresía es contender con ella, es enfrentarla, es sacar a la luz lo que ella está ocultando. Es sacar a la luz lo que ella oculta. Dios quiere que vivamos sinceramente, genuinamente,
Dios quiere que vivamos rectamente en el mundo con el Evangelio. La gente tiene que saber que usted es cristiano. La gente tiene que saber por qué usted hace las cosas. Ve acá, Dante, ¿y por qué tú nos robas? Dígale, yo soy cristiano por la misericordia de Dios. No es que soy bueno, es que soy cristiano. Dios me perdonó. Dígaselo. No se ponga de hipócrita. Ay, no, y tú sabes que mi mamá me crió y yo he tomado cursos de ser gente responsable. Yo cogí un curso más bueno. No, dígale la verdad, descubra la verdad. ¿Y por qué tú estás triste? Yo no estoy triste. Y ponemos la careta de la sonrisa. Miren, nosotros somos tan hipócritas. Todos somos unos hipócritas. Que tenemos una bolsa, mira, una bolsa ahí con careta ahí adentro. Tenemos un problema. Y en vez de orar, que es lo que nos manda la Biblia, a orar, entonces coja la careta ahí de la risa. todo le da risa. Pero es de eso de llorar lo que tiene. Y ahora tiene un problema. Y en vez de buscar el rostro de Dios en oración, en vez de ir a la Biblia o buscar el consejo para resolver su problema, usted se pone la careta del Todopoderoso, el que todo lo puede. Yo lo puedo. Y cambia la careta. Y ahora, ¿cuál es el problema? Tal cosa. Cambia la careta. Y vive su vida de hipócrita, fingiendo lo que no es. La Biblia llama a llorar con el que llora, pero de forma sincera. A gozarnos con el que se goza, pero de forma sincera. La envidia y otros pecados usa la hipocresía, amados hermanos. Y usted ve la persona que es envidiosa, que no le agrada que le vaya bien al otro. Ay, qué bueno que te fue bien. Ay, qué bueno. Y con esa sonrisita, y luego por atrás, tú ves, es un orgulloso. Tú ves, tal cosa. La envidia y otros pecados como el orgullo, la mentira, usan la hipocresía. Ve acá, hermana María Isabel, ¿es verdad que usted dijo de mí que yo era un barriga verde? Que mi barriga era grande. Hermano, espérese. Yo lo que decía que usted está comiendo mucho. Hermana, no sea hipócrita, diga la verdad, confíe en su pecado. Y eso es lo que cada uno de nosotros necesitamos, amados hermanos. Una amonestación. Yo le doy gracias al Señor porque mi esposa me amonesta. Y doy gracias al Señor por mis hermanos que me amonestan. Cuando yo, Dante, el pastor, no estoy actuando de manera sincera, sino hipócrita. Y queridos hermanos, sépalo, aquí todo el mundo actúa en una situación por temor a los hombres, por querer alcanzar gracia delante de otro, por querer tener carita bonita o por recibir algún beneficio, nos ponemos una careta de hipocresía. ¿Y sabe qué? La manera de Dios para tratar con la hipocresía es sacando a la luz el pecado, es señalando la hipocresía. No es lo que yo quiero alcanzar, es las escrituras, la norma de fe, la regla para mis actos, no una vida hipócrita. No es que si yo quiero ahora que una hermana me regale algo, yo tengo que hacer, ay hermana, tú eres la mejor mujer del mundo, tú eres una cosa. Hermano, no sea hipócrita. No tenga una cara que usted no debe tener. Simplemente ore al Señor y pide el favor a la persona. Si Dios quiere, se lo va a dar. Queridos hermanos, Dios espera que nuestro corazón sea genuino, que nuestras palabras sean verdaderos. También Pablo tomó sus actos y los sacó a la luz. Versículo 13, tú siendo judío, vives como gentil. ¿Por qué a los gentiles obligas a ser judíos? Tú, siendo un judío, vives como un gentil. Oiga eso. ¿Tú sabes delante de quién se lo dijo?
delante de todos los judíos. Pedro se está escondiendo de los judíos. Pedro no quiere que los judíos lo vean con los gentiles. Y Pablo espera una reunión ahí con todo el mundo presente. Y Pablo le dice a Pedro, Pedro, ven acá. ¿Y por qué tú eres tan hipócrita, Pedro? Alante de todo el mundo. Pedro, ¿por qué tú siendo judío vives como un gentil? Lea conmigo el versículo 14. Dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles, oiga eso, tú quieres esconder tu relación con los gentiles, pero tú comes con ellos, tú caminas con ellos, tú hablas con ellos, tú cargas a sus hijos. Buen hipócrita. ¿Por qué te separa ahora de ellos? ¿Por qué lo quieres obligar a través de tu presión, a través de la presión de esos judíos, a que ellos dejen la verdadera fe? Queridos hermanos, la hipocresía estaba atacando la verdad, al evangelio, lo que ellos creían. Y la semana que viene veremos que Pablo lo veía de esta manera. Cuando Pedro dejaba de juntarse con los gentiles, cuando Pedro se separaba de esos hermanos y no compartía con ellos, él estaba tirando al piso la verdad del evangelio. Estaba tirando el piso de que ya eran todos iguales por la fe en Cristo, que Dios había salvado a gentil y a judío por la misma fe y no por ser judío. Queridos hermanos, Dios nos llama a nosotros a que prestemos atención a esto. Dios sacó a la luz la hipocresía y la mostró. Como el pecado de Pedro, de un apóstol, fue público y afectó a tanta gente, este pecado tuvo que hacerse público. Y la reprensión tuvo que hacerse pública. En una ocasión diferente, en la que hubiera sido un pecado personal entre dos hombres, no era necesario que Pablo lo hablara en público. Con que se acercara a Pedro y lo amonestara hubiera sido suficiente. Pero, como este pecado arrastró a todos los judíos y aún hasta Bernabé, Pablo tenía que tratar con la hipocresía. Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Amados hermanos, es con la misericordia y con la verdad. Si un hermano te llama, si un hermano te escribe, si un hermano te habla de manera personal y te dice, hay algo mal hecho, hay algo que está mal, amado hermano, párate y revisa. Párate. ¿O acaso ese hermano, al amonestarte, te quiere hacer daño? ¿Acaso ese hermano, al amonestarte y llamarte la atención, quiere lo peor para ti? Yo estaría muy agradecido de un hermano que me llame por teléfono y me diga, Dante, tus hijos andan haciendo tal y tal cosa. Ay, hermano, gracias. Y cojo para allá. ¿Y qué pasó mis hijos con esto? Me ayudó. Yo estaría agradecido. Si un hermano me dice, Dante, tú estás hablando muy feo en esto y esto y esto a tu esposa. Eso no debe ser, amado hermano. Acuérdate lo que dice las Escrituras. Hermano, yo debo de estar agradecido. Si tal vez al principio me duele, me molesta, ninguna amonestación al principio es de gozo, dice las Escrituras, pero trae fruto de arrepentimiento. Si a ese hermano yo le dije, hermano, déjame pensarlo, o hablamos después, oiga bien, a partir de allí usted es responsable. Ya usted le dijo a ese hermano que va a tratar el asunto. No lo deje para después, no lo olvide. No huya a la reprensión que el Señor le está dando. No sea hipócrita. No diga que todo está bien cuando ya alguien le señaló algo mal.
No sea hipócrita. No mantenga la apariencia. No contamine la relación entre sus hermanos. Yo destruiría mi relación con un hermano si ese hermano me amonesta por algo y yo lo ignoro. Yo la destruiría. Supe de una hermana, siendo una jovencita, que se acercó a la esposa del pastor de una iglesia y le llamó la atención sobre algo. Y oiga qué sucedió. Luego se paró el pastor en el púlpito y antes de predicar le echó un boche a la hermanita. Oiga eso. Porque la hermanita no tenía que estar diciéndole nada a su esposo. ¿Qué usted cree que hizo eso? Destruyó la confianza de esa mujer en sus líderes, en su hermano en la fe y aún en su pastor. Miren cómo la hipocresía, el querer mantener la apariencia de todo está bien, yo, el pastor, que no me equivoco. Hermano, eso es hipocresía. Usted sí se equivoca. Usted sí se equivoca. Y qué triste que ese tipo de hombres, de mujeres, no encuentren a otro como Pablo y se lo hagan como lo están haciendo ellos en público. Nosotros necesitamos que nos amonesten. Si nuestro pecado es contra un hermano, ese hermano tiene que venir ante mí de manera personal. Pero si mi pecado, yo como pastor me paro aquí y digo una cosa que no debo haber dicho, ya yo estoy arrastrando a mucha gente. Entonces yo debo demostrar arrepentimiento hasta en público para que se sepa que, mira, óyeme, fue fuerte. El pastor hasta perdón pidió públicamente. Eso es un corazón humilde. Eso es ser responsable con nuestros actos. Amados hermanos, Pablo amonestó públicamente a Pedro y sacó a la luz su pecado y le demostró su hipocresía. ¿Por qué tú, siendo judío, vives como un gentil? Y quiere obligar a los gentiles que sean judíos. ¿Por qué? No sea hipócrita, Pedro. Él disciplinó a su hermano amado y lo hizo fielmente. Y todo hombre creyente, sea un miembro regular, sea un creyente que predica la palabra de Dios, sea un diácono, sea un pastor, lo que sea, debe de entender que es susceptible, puede ser capturado, puede pecar de hipocresía. Y lo peor que ese creyente puede hacer es poner buchito, es poner cara fea, es molestarse, porque a él no le pueden llamar la atención. Eso es lo peor que tú puedes hacer. Como creyente, como líder, es lo peor que tú puedes hacer. Porque eso significa que para ti no hay cura. El pecado que está detrás de la hipocresía es tu ídolo y te gobierna. Y si no te arrepientes, la hipocresía te va a destruir. Además de los demás pecados que te hicieron ser un hipócrita. El temor a los hombres, el deseo de la vanagloria, el deseo del aplauso personal. Queridos hermanos, enfrentemos nuestra hipocresía. Enfrentémoslas. Vamos a pelear con nuestro propio corazón. Seamos fieros en tratar con nosotros mismos. No nos dejemos pasar ni un acto de hipocresía. Pidamos perdón. Mi hermana, perdóname porque te hablé mal. Mi hermana, perdóname porque no fue eso lo que pasó. Seamos sinceros. Y seamos misericordiosos y bondadosos y amonestemos con la verdad a nuestros hermanos que actúan con hipocresía. Los líderes son el objeto principal, como Pedro, para que sean unos hipócritas. Como Pedro, ellos harán divisiones en la iglesia si actúan de forma hipócrita. Como Pedro, traerán deshonra al evangelio de Cristo y al nombre de Cristo si son capturados por hipocresía. Por lo tanto,
vela sobre tu alma para que no seas un hipócrita. Y amado hermano, cuando usted me ve a mí o ve a otro hermano o a cualquiera ser un hipócrita, no tenga temor. Ore. Dígale al pastor, yo quiero hacer una cosa. Dígame, hermano, y dígaselo. Dígaselo. Confiando en el Señor, de que Dios ablandará el corazón de ese hombre de Dios. Porque si es un hombre de Dios verdadero, se arrepentirá, pedirá perdón y se apartará de su pecado. Que Dios nos conceda, amados hermanos, luchar contra este venenoso enemigo llamado la hipocresía, que no anda solo, no anda solo. Detrás hay temor a los hombres, o amor a las riquezas, o la vanagloria, o el aplauso de los hombres. Algo hay detrás de la hipocresía. Hay mucho más. Así que si hoy en día tú vives de forma hipócrita, ¿qué estará detrás? ¿Qué estará gobernando tu corazón que ni una amonestación puedes recibir? Ni tu mujer te puede decir nada. ¿A dónde has caído? ¿A qué hoyo de hipocresía te has caído? Que Dios nos permita, amados hermanos, volver a nuestros pecados a Cristo, porque esto destruirá la iglesia y destruirá el cuerpo de Cristo. Vamos, hermanos, a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, ayúdanos y bendícenos, fortalécenos y sosténnos. Concédenos considerar tu palabra y andar en tu temor. Permítenos apartarnos de este pecado y andar en la verdad, andar en el temor a ti. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.